Amén. Así que, perfecto. La semana que estamos el día de hoy, la semana número 11. Amén. Semana número 11. Como semana número 11 tenemos el tema, la autoridad delegada y la organización del sistema. La autoridad delegada y la organización del sistema. Amén. Es el tema a tratar el día de hoy, la autoridad delegada y la organización del sistema. Bueno, empezamos. Dios es un Dios de autoridad. Este es el fundamento de su reinado, de su gobierno. Cuando hacemos su voluntad, Él se complace con nosotros, pues demostramos que Él es quien manda. Mire usted nada más la importancia de reconocer la autoridad de Dios. Una vez más, repito, Dios es un Dios de autoridad. Este es el fundamento de su reinado, de su gobierno. Cuando hacemos su voluntad, repito, cuando hacemos su voluntad, Él se complace. ¿Cuándo se complace Dios? Cuando hacemos su voluntad. Él se complace con nosotros, pues demostramos que Él es quien manda. ¿Quién manda? Dios es quien manda. Este gobierno, Dios lo ha delegado plenamente en su iglesia por medio de los ministerios, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:11 al 12. Si usted quiere apuntar ese pasaje bíblico, ahí está. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:11, 12. De manera que Dios ha delegado su autoridad por medio de los pastores, un verdadero pastor que ha sido legalmente ordenado, y también lo más importante, que tenga el llamado, ¿verdad? Que tenga el llamado de Dios y que ha sido ordenado legalmente, ha recibido de parte de Dios dicha autoridad. Luego debe transmitir esa autoridad a ciertos miembros de la iglesia a fin de que estos también trabajen en la obra del ministerio. Repito una vez más, de manera que Dios ha delegado su autoridad por medio de los pastores, un verdadero pastor que ha sido legalmente ordenado, ha recibido de parte de Dios dicha autoridad. Luego debe de transmitir esa autoridad a ciertos miembros de la iglesia, no a todos, son ciertos miembros de la iglesia, a fin de que estos también trabajen en la obra del ministerio. Y eso es lo que este grupo está haciendo el día de hoy. Cada sábado, cada semana, todo el mundo trabajando durante la semana para el día sábado, con el propósito de, ¿verdad?, de trabajar en este ministerio, la grey de Dios. Amén. Así que eso es importantísimo. Amén. Así que seguimos adelante. La autoridad de Dios se delega. La autoridad de Dios se delega. Y todo aquel que reconoce una autoridad superior será capaz de ejercer sobre otros una autoridad verdadera. Me detengo un momento acá y repito y me detengo otra vez. La autoridad de Dios se delega, y todo aquel que reconoce una autoridad superior, enfoquémonos en esta parte, todo aquel que reconoce una autoridad superior será capaz de ejercer sobre otros una autoridad verdadera. Yo sé que todos me van a entender esta parte de acuerdo al conocimiento que cada uno tiene, de acuerdo a su trabajo, cuando estuvo en el trabajo o cuando está en su trabajo, en su negocio. Hay jerarquías, hay autoridad arriba, ¿verdad? Hay superiores arriba. En la escuela también hay superiores.
En el caso de, como el hermano Luis, ¿verdad? Que estuvo en el ejército, también ahí hay superiores, amén. Y cuando usted aprende a reconocer esa autoridad superior, usted será capaz de ejercer sobre otros una autoridad verdadera. Amén. Cuando usted es capaz de reconocer la autoridad de un superior. Este principio está basado en Mateo 8, 5 al 10. Bueno, vamos a buscar la palabra de Dios ahí, si usted ahí lo tiene. De lo contrario, si no lo tiene, pues búsquelo y vamos a leerlo todos juntos en esta hora. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo 5 al 10. Vea lo que dice la palabra de Dios. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mí, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Versículo 10. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es un pasaje que usted también deberá de analizarlo en su casa. Imagínense nada más. Aquel centurión, seguimos, capitán del ejército romano que tenía a su cargo 100 soldados, reconoció la autoridad de Cristo y él mismo dijo estar bajo autoridad y sabía ejercer esa autoridad. Imagínense cuando él dijo: le digo a aquel: ve y va, le digo al otro: ven y viene, y le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Este hombre sabía recibir, ¿verdad?, órdenes de su autoridad, y él también sabía cómo ejercer su autoridad sobre otras personas, hablando de la autoridad delegada, amén, o la autoridad de Dios que se delega. Entonces, esta partecita es bueno que lo entendamos y que vayamos siempre a la palabra de Dios. Mire lo que dice el hombre: yo mismo estoy bajo autoridad y tengo autoridad, pues digo a este: ve y va, y al otro: haz esto, y lo hace. A esto es a lo que se le llama el principio de autoridad. Esto es reconocer una autoridad. Esto es saber, hermanos, someterse a una autoridad para que luego podamos ejercer autoridad sobre otros. Primero tenemos que aprender el respeto, el principio de autoridad, y someternos también a las autoridades que Dios ha puesto arriba de nosotros. Amén. Seguimos. En el sistema celular, o hablando de células o de las reuniones familiares, en el sistema celular, el pastor delega su autoridad a los supervisores. En este caso, no hay supervisores todavía, pero sé que pronto lo habrán en el nombre del Señor. El pastor delega su autoridad delega su autoridad a los supervisores, quienes a su vez la delegan a los líderes. Oiga muy bien, primero son los supervisores y luego los líderes. Y estos la ejercen sobre los miembros. Ver esquema de la página, y ahorita lo vamos a enseñar. El siguiente esquema nos dará una mejor idea. Espero que estemos preparados para este esquema que viene, para que podamos tener una imagen clara. Enfóquese, saque su momentito en esta hora para que podamos tener una imagen clara de cómo va a enseñarnos este esquema, hermanos, cómo se va delegando una cosa con otra. Amén. Todos enlazan. Seguimos adelante. Vamos a ver. Bueno, delegación de autoridad. Esta parte es muy importantísimo para que la iglesia, para que los hermanos
¿verdad? La sepan, lo conozcan. Amén. Delegación de la autoridad. Delegación de la autoridad. Número uno es Dios. Dios es el que manda. ¿Quién manda? Dios. Dios es el que manda sobre todas las cosas habidas y por haber, universo, tierra, planetas, todo lo que haya en el universo. Dios es quien manda. Luego de Dios sigue el pastor. A su lado izquierdo, si no me equivoco, usted va a ver que hay una partecita en el esquema donde dice intercesión. Esa parte no está unido a todo este trabajo porque es la intercesión es una parte que debe de funcionar siempre, sí o sí, debe de funcionar junto al pastor para que la iglesia haya siempre esa guía del Espíritu Santo, esa palabra de Dios y que haya respaldo del Espíritu Santo. El grupo de intercesión es un grupo que va a estar siempre ahí a la par del pastor, el pastor va a contar con ellos también y la iglesia también, pero no está ligado en sí como el resto de grupos que ahora estamos mirando en el esquema. Por ejemplo, está el pastor, a su lado está los ancianos, la cual tampoco hay todavía en la iglesia, no porque no queramos nosotros o no queremos compartir con nadie, no se trata de eso, se trata de que para que una persona llegue a ser anciano en la iglesia, necesita, necesita mostrar, verse ciertas cosas que dijo Jesús en su palabra, por sus frutos los conoceréis. Y además eso se gana con jerarquía también, ¿verdad? Se gana con el crecimiento, eso se ve, se va dando con el crecimiento de la congregación, con el crecimiento de la iglesia, con el crecimiento de los grupos familiares o de las células. Y todo esto va creciendo, de ahí para allá van a ir saliendo estos grandes líderes que son, espero yo, y cuento con cada uno de ustedes los que están trabajando actualmente. Ojalá y sea uno de ustedes que tenga su nombre en un futuro, que su nombre esté ahí en el grupo de ancianos. No hay uno todavía, no hay ni un anciano todavía en la iglesia, pero ojalá un día lo tengamos y ojalá uno de los que esté en este grupo o varios o todos los que están en este grupo puedan estar en el grupo de ancianos trabajando mano a mano con el pastor. Amén. Seguimos. Vemos que luego sigue hacia abajo, sigue pastor o supervisor de zona. Vamos a ver que por lo menos tres pastores, diríamos tres pastores asociados dentro de la iglesia o tres supervisores, ¿verdad? Si no queremos poner otros pastores, vamos a poner supervisores de zona. Entonces, estos supervisores, a su vez, supervisores de zona tendrán de 3 a 7 supervisores de sector, que ya nos conecta con la parte de abajo, en la tercera línea. Los supervisores de sector, por lo menos tendrán de 3 a 6 líderes a su cargo. Amén. Estos supervisores de sector tendrán a su vez de 3 a 6 líderes a su cargo. Y esos líderes, ya lo ve usted en la parte de abajo, los líderes están, ya van aumentando en esa parte de los líderes y al final llegamos a los miembros. Por ahora existen dos cosas. Existen miembros y líderes. Por ahora están existiendo miembros y líderes y todavía no hay supervisor de sector, todavía no hay supervisor de zona. ¿Por qué razón? Porque no es necesario todavía. Estamos en plan de crecimiento. Estamos apenas en crecimiento, estamos en desarrollo apenas. Esto es la oportunidad para cada uno de los líderes actuales para que, como decimos nosotros, ¿verdad? Que se pongan las pilas ahí en las manos del Señor y que al final puedan ir escalando. ¿Hay mucho que escalar para arriba? Sí, hermano, hay mucho. Mire, ahí está líder, luego supervisor de sector y luego supervisor de zona y luego hasta llegar a ser anciano. ¿Y por qué no un día llegar a ser pastor si el Señor así lo llama y el Señor lo permite? Todo puede suceder y eso ya se llaman misiones. Es otra rama que no lo tenemos también todavía acá en este esquema, pero espero que cada uno vaya entendiendo el esquema de cómo funciona la delegación
de la autoridad. Número 1, Dios, pastor, luego supervisor de zona, supervisor de sector, líderes y los miembros. Haga de cuenta que los líderes ahorita son los que están después de los miembros regulares, los miembros que ya se congregan en la iglesia. Amén. Así que, mis amados hermanos, así es como funciona este esquema, hermano, para la iglesia, para la grey de Dios, ¿verdad? En la grey de Dios. En otros lados, yo no sé, esto es la grey de Dios y de esa manera nosotros seguimos trabajando en la obra del Señor. Seguimos para adelante. El pastor junto al cuerpo de ancianos gobierna la iglesia local. Amén. El pastor junto al cuerpo de ancianos gobiernan localmente a la iglesia. El pastor junto al cuerpo de ancianos gobiernan localmente la iglesia. Este delega su autoridad a los supervisores de zona. ¿Quién delega su autoridad? El pastor delega su autoridad sobre los pastores, perdón, a los supervisores de zona. Cada supervisor de zona tiene a su cargo aproximadamente unos 7 supervisores de sector. Cada supervisor de sector tiene a su cargo de 3 a 6 líderes, es decir, grupos o células. Cada líder tiene a su cargo de 4 a 16 miembros de la iglesia en esa célula o reunión familiar. Así, cada miembro debe respetar y obedecer a su líder como si fuese el mismo pastor, pues a quien en última instancia representa, el líder debe respetar y obedecer al supervisor como si fuese el pastor mismo y así sucesivamente. ¿Por qué le damos importancia a esto? Porque recuerden, amados hermanos, que nosotros tenemos un jefe y el jefe del pastor y de la iglesia, de la congregación, es Dios. También es el jefe de todos. Sí, también es el jefe de todos, pero hay ciertos trabajos y ciertas responsabilidades con las que Dios va a bregar directamente con el pastor. Por lo tanto, si el pastor delega su autoridad sobre otros supervisores, sobre otros líderes, es deber de cada uno de los miembros de la iglesia, hermanos, es saber sujetarse a la autoridad, como está escrita también en la palabra de Dios, que cada uno se sujete a las autoridades. Seguimos. Ante cualquier problema o necesidad, el líder busca a su supervisor. El supervisor se entiende con el pastor o supervisor de zona y este último con el pastor y los ancianos de la iglesia. De este modo, solamente los problemas más grandes llegan hasta el cuerpo oficial o al pastor. Entonces, hay problemitas chiquitos que se pueden ir bregando dentro del grupo, que no necesariamente tiene que llegar hasta donde el pastor o hasta donde el grupo de ancianos cuando ya haya ese grupo. Por ahora sería hasta el pastor. Entonces, cuando son problemas grandes ya que hay que tratar, entonces el pastor tendría que verse involucrado. De lo contrario, si son problemas, detalles pequeños, los mismos líderes se están capacitando ya para que puedan estar preparados a la hora de los problemas, de las situaciones que vayan saliendo en cada reunión, en cada grupo. Recuerden, líderes, que cada uno de ustedes un día llegarán a ser supervisores y ustedes como supervisores deberán estar preparados para cuando el líder les haga preguntas. Por eso ustedes deben cada uno, ¿verdad?, de enfocarse en su trabajo, de llevar al pie de la letra cada una de las informaciones que se le da conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque llegará el momento que usted un día será supervisor y usted va a querer que usted como supervisor, los líderes sean rectos, sean correctos en su trabajo, porque usted así aprendió, usted así se creció, usted así fue fundamentado conforme a la palabra, de manera que lo que usted aprende, eso enseña, y de esa manera usted también es un hombre correcto que se somete a otro supervisor y el otro supervisor llegan hasta arriba a los ancianos y luego al pastor. Sabemos que aquí ya estamos apuntando a algo grande. Regreso nuevamente a la delegación de la autoridad, al esquema de cómo funcionaría la iglesia. Aquí estamos hablando de una organización súper grande, la cual muchos podrán ver que ¿para qué estamos hablando de esto ahorita si todavía no estamos ahí?
créame, amado hermano, que es mejor estar preparados, porque nunca sabe uno hasta dónde Dios nos puede llevar cuando nos pongamos en las manos del Señor. Dios puede hacer cosas grandes que nosotros no podemos verlos ahora. Dios puede hacerlo, puede hacer cosas tan grandes que nunca nos podemos imaginar. Dios lo puede hacer. ¿Qué necesitamos como iglesia? Bueno, estar preparado, informarnos, llenarnos de su palabra, conocer, tener el conocimiento, el esquema funcional de la congregación, de la iglesia local. De esa manera nosotros estamos preparados para cuando vayamos escalando, vayamos subiendo. Ya no es una sorpresa para nosotros, porque aún desde ahora que estamos en el comienzo, que estamos en principio de desarrollo, ya vamos conociendo estas cosas. Desde ya estamos viendo, esto es tener visión. Desde ya estamos viendo y vamos viendo las cosas como si fueran hechas ya. Y de esa manera nos gustaría un día poder llegar ahí, si el Señor así lo permite. De lo contrario, seguimos siempre hacia adelante. Amén. Si no lo termino haciendo yo, lo termina haciendo usted. Si no lo termina haciendo usted, lo termina haciendo sus hijos. Si sus hijos no terminan haciendo esta obra, lo terminan haciendo sus nietos. Alguien va a terminar haciendo esta obra. ¿Qué nos queda a nosotros? Bueno, aprender, escuchar, ejercer y luego enseñar a nuestros hijos, a nuestros familiares y a nuestros líderes que vayan viendo bajo nuestra autoridad y de esa manera, o bajo nuestra supervisión, y de esa manera todos juntos vamos teniendo la misma visión. Desde ya, grábese esta figura, grábese este esquema en su mente, en su corazón, y guárdelo, atesórelo, y oremos por esta visión, oremos por este esquema, orémosle al Señor y pidámosle al Señor, Señor, que no nos quedemos solamente como miembros, que no nos quedemos solamente como líderes, que subamos a supervisor y que subamos a supervisor de zona, que un día lleguemos a ser ancianos, Señor, preparados, maduros en la mente, maduros en la fe, maduros en la palabra, maduros en el cristianismo, que podamos avanzar y que podamos ser de ayuda donde quiera que nos paremos cuando otra gente venga con necesidad. Esa debería ser la meta de cada uno de nosotros, no solamente quedarnos ahí como estamos, como líderes ahorita. Sé que estamos tiernos, estamos comenzando todos en esta hora, estamos trabajando, pero un día llegaremos, si el Señor así lo permite. De lo contrario, como ya le mencioné, nuestra segunda, nuestra tercera y hasta nuestra cuarta generación puede terminar haciendo el trabajo en el nombre del Señor. Amén. Así que, mis amados hermanos, esa fue la semana número 12, la semana número 11, perdón, la semana número 11, la semana número 12, la semana que sigue, si el Señor lo permite, semana número 12, la supervisión del sistema. Es la semana número 12, la supervisión del sistema, si el Señor lo permite, para la próxima semana. Amén. Así que en el día de hoy quiero dejar esta partecita acá de la delegación de la autoridad, este esquema para que usted lo tenga en su mente, en su corazón y lo tenga en su memoria. Amén. Así que, mis amados hermanos, esa fue la última parte que dimos ahora ahí. Bendito Dios para siempre.